Buenas tardes, comienza Penúltima Palabra, programa de análisis deportivo de Teleturquino. Hoy dialogaremos sobre la actuación del equipo indómito en la 63 Serie Nacional de Béisbol, que apenas está comenzando. Quédese con nosotros, que este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Buenas tardes reiteradas para ustedes en sus casas y el saludo para mi colega Jorge Luis Guerra Limonta aquí en el estudio, hoy para hablar sobre béisbol. Qué placer saludarte, Brita García Alberteris, hoy para hablar de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol, y el comienzo incierto de Santiago de Cuba en esta temporada. Hablábamos de Santiago de Cuba en los programas previos al inicio de esta serie y habíamos dicho que la preparación no había sido la esperada y la necesaria en este equipo, y ahora eso está pasando factura. Como bien decías en la preparación de este programa, un tema que se pensó que iba a estar seguro, que no iba a dar ningún problema, era el área de los lanzadores. Y sin embargo, Jorge, no ha sido así. Un dolor de cabeza para Cajigal lograr colocar los lanzadores efectivos y ganar un partido. Ponderamos incluso la planificación que tenía prevista Cajigal para el comienzo de la temporada, pero que realmente ha sido un dolor de cabeza. Pues los dos primeros pitchers que tenía, por ejemplo, como relevistas intermedios para suceder a los abridores en situaciones de ventaja. El caso de Osvaldo Acuña ha tenido que mover a la rotación de abridores porque realmente tiene la rotación incompleta en estos momentos. Y entonces el caso de Montero no se ha visto nada bien. Jariel Álvarez, las dos primeras salidas invitaban al optimismo, pero posteriormente no ha podido ser el mismo frente a los conjuntos de la Isla y Pinar del Río. Caso bastante similar de Denis Núñez, que comenzó muy bien en las primeras salidas, después no ha vuelto a ser el mismo. Y cuando usted se pone a revisar las estadísticas de los lanzadores de Santiago de Cuba, solamente en cuanto a los relevistas, el caso de Kevin Rosales y de Jaime Pellegrín son los nombres que se salvan y que han sido realmente el paño de lágrimas para Eddie Cajigal en cuanto al picheo relevo se refiere, que tal vez demoró un poco en replanificar y organizar el staff de lanzadores de una manera diferente, buscando realmente que los lanzadores más efectivos por rendimiento en estos momentos estuvieran por delante, ¿no? Y creo que esto ha sido consecuencia, o mejor dicho, esto ha sido causa principal del mal resultado que ha tenido Santiago de Cuba, aunque aquí también hay que decir que la pelota tiene su influencia porque realmente tiene un bote que ha sorprendido realmente, que no tiene nada que ver con lo que vimos en la serie pasada y en la edición de la Liga Elite. Jorge, nosotros habíamos hablado aquí de una especificación de rotación de lanzadores que tenía preparado Cajigal y su cuerpo técnico. Sin embargo, han tenido que replantearse toda esta estrategia. Hay un nombre que no mencionabas y que le dieron mucha más responsabilidad y no ha asumido. Me estoy refiriendo a Luis Ángel Torres Garmurí. Todos pensábamos que en esta 63 Serie Nacional iba a tener una mejor actuación, porque lo vimos muy bien en la serie provincial y no ha sido así. Otros jóvenes que ya tienen la experiencia de la edición anterior en la que el picheo de Santiago fue el mejor del país, y ver ahora este cambio ha sido muy brusco. Los aficionados están muy preocupados por esta división que ha ocurrido. Mencionabas el caso de la pelota y desde el primer partido lo vimos. Tiene calidad esta pelota con la que se está jugando, y eso entonces influye también en el trabajo que deben hacer los lanzadores, los árbitros y su zona de picheo. Los partidos que hemos podido ver han estado bastante acertados, y eso también tienen que analizarlo los lanzadores de Santiago de Cuba. No, la realidad es que, cuando hablamos de picheo y de la calidad de la pelota en sentido general, realmente se está jugando con una pelota que tiene los parámetros internacionales, con lo que vamos a eventos internacionales. Realmente me parecía abusivo incluso el nivel de la pelota con la que se estaba jugando acá, que desmejoraba muchísimo el espectáculo y acomodaba muchísimo a los lanzadores. Y tal vez es posible que esto haya tomado por sorpresa un poco a los lanzadores
pero es que realmente ya se han jugado una cantidad de partidos suficientes como para hacer ajustes y ya estar viendo otras versiones realmente de los lanzadores de Santiago de Cuba que realmente, o sea, no quiero pensar y no soy de la opinión de que hayan trabajado bien porque la calidad de la pelota no era buena en la temporada anterior. No, claro que no. Yo pondero muchísimo, hemos ponderado aquí el trabajo que han hecho Fernando Blanche y Omel Cintra al frente de este cuerpo de lanzadores y la calidad del talento joven. Y además, no todo es malo, porque Josiel Serrano se ha mostrado bien en este comienzo. No, Dani Betancourt, que ha hecho una preparación muy intensa, se ha preparado especialmente para esta temporada y está siendo, al menos en este comienzo, el mejor pitcher de Santiago de Cuba. Alberto Bisset, que ha tenido sus luces y sombras, pero está trabajando dentro del rango de lo que se le había pedido. Y Wilber Reina, que no le fue nada bien en la Liga Élite, durante la Liga Élite, también ha tenido, tal vez no las salidas con la calidad que tuvo en la Serie Nacional anterior, pero ya ha ido poco a poco recuperando el paso y todos juegan con esta pelota, con esta misma pelota. O sea que es algo que no se explica. No se explica que nombres, lanzadores con talento, con juventud y con responsabilidad de años anteriores hayan dado un cambio tan brusco y se estén mostrando en una forma tan baja en este comienzo de temporada. Estaba hablando de este tema con el comisionado provincial Yamil Ajuar Fondín y nos transmitía su preocupación del staff de lanzadores de Santiago de Cuba y además la preocupación porque no hay un relevo certero entre los jóvenes, no hay la cantidad de lanzadores necesarios para ir subiendo poco a poco en las próximas temporadas al equipo Santiago de Cuba. Y esto hay que verlo, hay que trabajarlo y es un tema a futuro en el béisbol de Santiago de Cuba. Sí, y creo que es importante, sobre todo, que estos muchachos jóvenes piensen en desarrollarse como lanzadores, porque no todo se lo podemos achacar a los entrenadores y que a nuestro sistema de entrenamiento es longevo. Exacto. No, el atleta tiene la responsabilidad de superarse y de trabajar en las deficiencias que le son detectadas en los entrenamientos, y esto tiene que ser tomado con seriedad y realmente es difícil que para un atleta, y más ahora con la política que existe en el béisbol cubano, de que cuando usted tiene rendimiento, tiene amplia posibilidad de ser contratado en una liga profesional, ya sea de nivel como puede ser Venezuela o México, o de menos nivel como puede ser la liga italiana, pues que también es un beneficio para el atleta realmente irse contratado a alguna de estas ligas. Además de la experiencia que se puede encontrar en todas estas ligas, se va a encontrar a peloteros que tal vez no estén ya en su mejor momento, pero que tienen un oficio que te va a desarrollar como jugador, y creo que esto hay que tenerlo en cuenta, y esa debe ser la mentalidad de los atletas, y sobre todo en el caso de los lanzadores, que yo sigo pensando que es el área donde Santiago tiene más talento. Es el área en la que se debe trabajar y por supuesto deben ir superando a medida que avance el campeonato estas deficiencias y lograr la victoria para el conjunto de Santiago de Cuba. Hoy aquí en Penúltima Palabra analizamos la actuación del equipo Santiago en este inicio de la 63 Serie Nacional de Béisbol. Ahora vamos a una pausa. El 28 de marzo de 1999, el Estadio Latinoamericano sirvió de sede al primero de dos partidos amistosos entre una selección nacional y la organización de Grandes Ligas Orioles de Baltimore. En términos competitivos, resultó un juego de mucha rivalidad, decidido de 3-2 en extra inning. Si alguien pensó que las glorias vividas por el béisbol cubano, doble campeón olímpico por entonces y multicampeón mundial, eran puro espejismo, ese día pudo comprobar la verdadera calidad de nuestra pelota. En ese primer choque los Orioles ganaron, pero en el juego de vuelta, el 3 de mayo, en el Camden Yards, Baltimore, los cubanos se desquitaron con pizarra de 12-6. Desde principios de la revolución no sucedía un espectáculo así entre dos potencias del béisbol obligadas a romper relaciones por las presiones políticas de Washington. Fidel compartió tribuna con el dueño de los Orioles, Peter Angelos, en unas gradas donde se dieron cita 50,000 personas para disfrutar del choque sin el más mínimo atisbo de ofensas al rival. En este segundo tiempo de debates aquí en Penúltima Palabra, continuamos analizando la actuación de Santiago de Cuba en la 63 Serie Nacional de Béisbol. Dos temas.
ofensiva y defensa. Ciertamente la ofensiva de estos jóvenes ha sorprendido a la afición porque sabíamos de las carencias de la serie anterior. Sin embargo, están demostrando que el trabajo con Rey Isaac en los entrenamientos está dando sus resultados. Sí, que afortunadamente se ha mantenido trabajando con el equipo, aunque no forme parte oficial dentro del cuerpo de entrenadores, se ha mantenido trabajando y realmente se ha visto los resultados. Hay que ponderar y lo primero que hay que tener en cuenta es que este es un equipo que para esta temporada perdió a su cuarto y quinto bate. Exactamente. Y que además tiene a su primero y su segundo madero, lo tiene lesionado, no ha podido contar con ellos desde el comienzo. Y en una ofensiva tan limitada como la de Santiago de Cuba la temporada pasada, esto es algo que sí marca diferencia. Y sin embargo, Santiago está bateando más. Y hay muchos jóvenes que han salido y realmente están siendo sensacionales. Y otros que ya estaban, como el caso de Michael Paul, que ahora está asumiendo la responsabilidad de ser primer bate de Santiago de Cuba. Se está afianzando en esa posición. Se está afianzando con responsabilidad. Se sabe ganar la vida ya en el cajón de bateo. Se ve un bateador muy evolucionado en cuanto a su técnica de swing, su selección de lanzamientos. Estamos viendo a una revelación como Andy Rodríguez. ¿Cómo no? Incluso Andy Rodríguez en el subtítulo sub-23 que tuvo Santiago de Cuba en el año 2022 era el primer emergente del equipo, era un pelotero suplente y sin embargo ha llegado aquí y ha asumido una responsabilidad con realmente un rendimiento espectacular. Ya pegó su primer cuadrangular en series nacionales, está luciendo muy bien y se vio también a la defensa, defendiendo bastante bien a la defensa, aunque ya en los últimos partidos desde la incorporación de Euclides se ha desempeñado más como bateador designado, pero que este muchacho que está debutando en series nacionales esté asumiendo ahora el quinto turno en la alineación con la responsabilidad que lleva y con la calidad que lo está haciendo, realmente llama muchísimo la atención. Otros que no son tan jóvenes que también están dando ya un paso al frente, el caso de Luis Orlando Veranes, hay que decirlo, está mejorando bastante, y Rainier Castillo, que tal vez en cuanto a averaje todavía no muestre todo el potencial que mostró en el sub-23, pero sí en la producción de carreras y sobre todo en la producción de extra bases está siendo importante. Está siendo mucho más oportuno este joven Rainier Castillo, que yo lo veía en los inicios de la serie y tenía mis dudas de por qué mantenerlo como titular en la alineación. Por suerte ha ido levantando y esto es muy gratificante para Cajigal que los jóvenes le estén respondiendo. Yo, igual que la afición, estoy muy sorprendida del trabajo de Andy Rodríguez. Me encanta cómo juega, tiene un físico excepcional y sabe utilizar la técnica en el cajón de bateo, tiene paciencia. Debutante con condiciones y que debe aportar para Santiago de Cuba en este campeonato. Otros nombres como Francisco Martínez, que ya tiene experiencia, por supuesto, y está demostrando sus potencialidades y por supuesto que lo debe seguir haciendo y debe transmitir sus conocimientos a estos jóvenes que tiene de compañeros de equipo. Y por supuesto Eduardo García, que para todos era una esperanza de su aporte y lo está haciendo. Sí, el caso de Francisco Martínez, una vez más, siendo paño de lágrimas de Eddie Cajigal, comenzó como hombre proa, después fue pasado el tercer turno, ahora lo está colocando como segundo y entonces realmente se vuelve a repetir la historia con Francisco Martínez. Vamos a ver en definitiva qué posición termina defendiendo a la ofensiva cuando se incorporen los peloteros que están lesionados dentro de Santiago de Cuba. Y bueno, Eduardo García, que es un pelotero que era una incógnita porque todo el mundo veía sus condiciones físicas, conocía sus números jugando con las tunas, pero realmente tenías dudas porque no es un pelotero que ha tenido continuidad realmente en una temporada y además asumir un turno como el cuarto en un equipo como Santiago de Cuba, que es una camiseta que pesa realmente y con una afición muy exigente, y lo ha venido haciendo bastante bien. No se puede decir otra cosa de Eduardo García, que está siendo clave en cuanto a la producción de carreras y que tiene la misión más importante dentro del equipo, pues le toca estar por detrás de Joel Quijiver y ganarse el respeto, como sucedió con Osday Silva la temporada pasada, que sobre todo en el comienzo de la temporada, cuando llegaba Guiver en un turno de responsabilidad con la primera desocupada, era un boleto seguro para trabajar Osday Silva y a base a palo limpio se ganó Osday Silva el respeto que ya los pitchers se lo pensaban más a la hora de hacer este tipo de situaciones, de tomar este tipo de decisiones, y creo que Eduardo García tiene esa responsabilidad y en este comienzo lo está haciendo bien.
lo está haciendo bastante bien. Es un sueño decir que Eduardo García va a emular la temporada que hizo Osday Silva la temporada pasada. Que lo puede hacer. Lo puede hacer porque tiene condiciones. Porque condiciones tiene, lo puede hacer y hasta superarlo, ¿por qué no? Pero realmente lo que está haciendo está acorde con lo que se esperaba de él a su llegada aquí a Santiago de Cuba. Hay un tema en cuanto a la ofensiva que debemos analizar. Se está trabajando bien en el caso de las conexiones, pero se sigue corriendo más las bases y se sigue dejando una gran cantidad de jugadores en posición anotadora. Sí, y sobre todo el corrido de las bases hay que hacer un hincapié, porque la cantidad de corredores que le sorprenden a Santiago de Cuba es alarmante. Y no solamente en intentos de robo, estamos hablando desconcentrados de viraje de los lanzadores a primera, en corrido de las bases que se pasan y los sorprenden. Y esto le ha costado varios juegos de pelota a Santiago en este comienzo. Y creo que es algo que hay que trabajar. Esto también es consecuencia del poco rodaje que tienen la mayoría de estos muchachos. Y que realmente es algo que va a ir mejorando a medida vaya caminando la competencia, pero este tiene que ser el sistema de juego de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba no puede darse el lujo de jugar un béisbol estático como lo juega, por ejemplo, Granma, que tiene un bateo de largometraje impresionante. No puede. Y puede prácticamente acomodar en cada una de las bases a los corredores que logren basar. Santiago no puede depender de eso, tiene que correr las bases, tiene que ser agresivo, incluso me parece que tiene que un poco mover los pitchers un poco más a la hora se ha visto un poco pasivo cuando un lanzador se le presenta dominante a la ofensiva de Santiago de Cuba, el mover los pitchers, tocar para sorprender, jugada de corrido y bateo. Y creo que esto hay que irlo mejorando paulatinamente porque son errores de concentración, son errores tácticos también que se cometen y esto hay que mejorarlo y creo que tiene margen de mejora. Una temporada de 75 partidos te da margen para eso. Yo pienso que sí, que Santiago de Cuba debe trabajar en estas deficiencias que ha tenido y ajustar las fortalezas en las que hemos visto y que hemos analizado aquí en este programa. Vamos a una pausa y al cierre retomamos el tema de la defensa y de otros equipos que están en un excelente momento en esta 63 Serie Nacional de Béisbol. Retomamos el tema de Santiago de Cuba y su participación en la 63 Serie Nacional de Béisbol. Hablábamos del tema de la defensa y Santiago de Cuba ha estado bastante ajustado en comparación con la edición anterior. Sí, pero aquí hay que matizar un poco el tema de la estabilidad defensiva de Santiago de Cuba porque hay muchos errores que está cometiendo este equipo que no van a los números. Si usted revisa la cantidad de errores por partido que está teniendo Santiago de Cuba, le puede parecer bastante bien el tema de la defensa, pero hay errores de concentración que se están cometiendo en el partido, errores que no van a los números y que a Santiago le han costado juego de pelota. Sobre todo, la Isla de la Juventud explotó realmente estas deficiencias defensivas y la subserie frente a Guantánamo en esos dos partidos. Guantánamo salió también a explotar sobre todo el área de la receptoría, que no es secreto para nadie de que la receptoría era el área más débil que tenía este conjunto desde antes de comenzar la temporada. Cajigal, que ha tenido realmente un problema grave a la hora de mover la pieza, pues ninguno de los tres nombres que tiene o de lo que ha utilizado en estos momentos en la temporada le ha dado la suficiente garantía como para afianzarse como titular dentro de la posición, y el más seguro sigue siendo Alexander Llanes a día de hoy.
Esa es la realidad de Santiago de Cuba, que se ha mostrado en el caso de Llanes prácticamente nulo a la ofensiva, y esto ha llevado principalmente a Cajigal a intentar mover, pero el porciento de cogidos robando de los receptores de Santiago en este comienzo de temporada está siendo bastante discreto. Y remarco aquí la subserie frente a Guantánamo, que en 2 juegos de pelota le sacó los colores a la receptoría de Santiago de Cuba. Cuando estábamos analizando las estadísticas para hablar de 23, solamente 5 cogidos robando. 18 bases le habían robado a Santiago de Cuba hasta el momento de grabar este programa. Y ya lo decíamos, es una posición que debe trabajar un poco más, y yo pienso que Cajigal debe optar, es mi criterio como especialista, por poner a Alexander Llanes como titular en detrimento de la ofensiva, pero afianzando esa defensa que necesita Santiago para ganar los partidos y ahí calzar todo el trabajo que se está haciendo. Y si además decimos, como analizábamos al principio de este programa, que los lanzadores no están siendo efectivos, y yo creo que esa dualidad y ese cambio constante del receptor también está influyendo en este trabajo. Por supuesto que influye, y hay que recordar que le queda a Cajigal una bala en la recámara que está en la reserva, que es el caso de Raider Sánchez, el muchacho del juvenil, un muchacho que sorprendió por las potencialidades que mostró a la ofensiva y a la defensa durante todo el periodo de preparación de este equipo de Santiago de Cuba, y creo que hay que tenerlo en cuenta. Creo que Santiago tiene nombres importantes en la reserva que pueden mejorar el corrido de las bases, pueden mejorar la ofensiva, pueden mejorar también la defensa, y por qué no también probar en el picheo para ver si pueden de alguna manera solventar todas las deficiencias que está sufriendo, y que son la causa, todo lo que hemos comentado acá se une para ser la causa de que Santiago de Cuba esté por debajo de la línea de la clasificación en este comienzo de temporada. Y la realidad es que tiene margen de mejora este equipo de Santiago de Cuba, que por momentos se ve un equipo muy competitivo, se ve un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Se muestra un equipo muy competitivo, lo vimos en la subserie con Granma, en los 3 partidos durante la semana. Santiago fue un equipo que realmente dejó boquiabiertos a todo el mundo por cómo le compitió a un equipo con el potencial que tiene el conjunto granmense, y ya después el fin de semana fue otro completamente diferente, más errático, basado también en un picheo que no pudo aguantar realmente el embate de la toletería, de la poderosa ofensiva que tiene el equipo de los Salazares. Vamos a ver qué pasa. A mí me parece que tiene margen de mejora y que pueden colarse dentro de los 8 clasificados, pero bueno, ya el comienzo está asomando muchas de las deficiencias que tiene este equipo. Están saliendo ahora todas las deficiencias de las que habíamos hablado el año anterior en la Serie 62 y que prevíamos que pudieran estar sucediendo e influyendo en este mal comienzo de nuestro equipo. Por supuesto, un voto de confianza para Cajigal, su cuerpo de dirección, y para estos jóvenes que integran las avispas de Santiago de Cuba. Desde aquí, desde este programa, penúltima palabra. Ahora, Jorge, en los minutos finales, los primeros equipos, Industriales, Granma, Matanzas, Las Tunas, Granma, que están, Camagüey, Ciego de Ávila, que están sorprendiendo en esta 63 Serie Nacional. Bueno, el caso de Industriales no me sorprende, porque este es un equipo que suma experiencia y que tuvo incorporaciones importantes para el comienzo de la temporada, y realmente están aprovechando. Yo creo que la incógnita con Industriales será para cuando esos jugadores, la base importante de jugadores que ya tienen contrato oficial en ligas internacionales salga. Creo que aquí veremos realmente de qué está hecho este equipo. Y es importante este buen comienzo que están teniendo para lo que puedan lograr después en la segunda mitad de la temporada, porque realmente, y con la pelota que se está jugando, realmente le va a costar bastante. Ciego de Ávila, creo que es la gran sorpresa hasta el momento, con el trabajo que está haciendo Dani Miranda, campeón olímpico en 2004 con el equipo cubano. Un pelotero que no fue muy mediático, pero que sí fue muy buen pelotero de nuestras series nacionales. No tuvo una carrera longeva, pero sí una carrera bastante prestigiosa. Y yo comentaba con colegas de Ciego de Ávila y me resaltaban el trabajo específico que hizo Dani Miranda al frente de este equipo. Un equipo que viene joven, después de una época dorada,
realmente el equipo Ciego de Ávila ha venido con altibajos. Un año clasifican, al otro año se quedan fuera y realmente le ha costado mucho mantener la estabilidad. Sin embargo, Dani Miranda realmente ha sacado el mejor rendimiento de todos estos muchachos jóvenes. Además, jóvenes, que están aportando y están sorprendiendo realmente con lo que se ha visto y con mucho apoyo de su público, que eso es importante también a la hora de hablar de un resultado. Santiago de Cuba, que debe retomar su paso ganador en esta 63 Serie Nacional, ahora que vuelven a casa a jugar aquí en el Estadio Guillermo Moncada. Desde este espacio, por supuesto, a la afición, asista al estadio, vaya, vea nuestro béisbol, dedíquele el tiempo y después en las redes sociales déjenos su criterio sobre la selección de Santiago de Cuba y otros equipos que participan en esta 63 Serie Nacional de béisbol. Se acabó el tiempo. Como siempre, se nos termina, Jorge, y no damos por concluido este análisis. Para nosotros siempre es un placer hablar de béisbol. Por supuesto, y siempre que sea la actuación de las avispas de Santiago de Cuba, estaremos dispuestos para emitir nuestro humilde criterio respecto a la actuación de este equipo. Hoy hablando sobre las avispas de Santiago de Cuba en la 63 Serie Nacional de Béisbol. Este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Buenas tardes.